¿Cuántas vidas hemos vivido? ¿Cuántas enseñanzas hemos tenido para llegar a nuestro presente? Nos podemos hacer una idea al ver las experiencias de Iris, que nos lleva de la mano por su historia dejándonos reflexiones valiosísimas. Sigamos viendo de qué trata el libro Memorias de un espíritu o Te perdono, de Amalia Domingo Soler, parte 4. Nos quedamos en que ella pierde la vida nuestra amiga. En esa vida donde al fin conoció la felicidad, la dicha familiar y va a la erraticidad, a la dimensión donde van los espíritus y ahí llega a esa fuente, a ese lugar especial donde conoció al hombre Dios y habla con él. Y luego nos dice que parece mágicamente que su espíritu hace un repaso de sus existencias pasadas, sus errores, sus aciertos, sus vivencias, hasta que de repente se encuentra con espíritus amigos y nos dice que están todos rodeados así como de una aura de luz muy bonita, de una energía muy hermosa. Dice, pero también hay otros que no son amigos, otros que son enemigos, que están rodeados de una aura de fuego, que son los que sufren. Personajes como Isaac, que lo ve ahí como espíritu vagando sin rumbo. Incluso lo ve cuando le toca reencarnar en la tierra y de recién nacido lo abandona su madre ahí en algún lugar, ¿no? Y ella va como espíritu, lo consuela y le ofrece su amor. También, antes de empezar a contarnos su siguiente vida, nos hace ella una aclaración sobre este libro, del por qué, lo que ya habíamos hablado en otros videos, por qué ella no revela ni lugares, ni fechas, ni nombres de muchos de los personajes. Y nos dice, eso es porque involucra a personajes históricos que todos reconoceríamos y que de alguna manera los deja entrever en la historia y los reconocemos. Dice, pero la memoria ancestral de estos personajes no debe ser manchada, porque la sociedad tiene una idea muy venerable de ellos. Y eso es lo que no quería dañar ella o meterse con eso al relatar su historia. Por eso respetó de alguna manera la historia de esos personajes. Dice, pero ahora en esta vida que viene, ya que es solo mía, solo es mi historia, pues estoy en la disposición de contar dónde, cuándo, cómo, ¿no? Porque dice, lo que cuento es enteramente mi historia y esa, vaya que sí me pertenece. Y lo que nos empieza a contar es una vida en España, si me permiten decirlo. En mi opinión, yo creo que se trata de Santa Teresa de Ávila, de España. Cuenta que nació del segundo matrimonio de su padre, que no era muy querida por los hermanos envidiosos, que aunque eran católicos lo eran superficialmente porque tenían el corazón envenenado. Cuenta que no tenía ella aficiones para hacerse monja ni consagrarse a la vida religiosa, que era su papá el que de alguna manera la empujó a eso, ¿no? Y a ella no le gustaba porque era incomprendida incluso dentro de la religión. Su forma de ver la vida, de ver a Dios, no empataba con los conceptos religiosos. La veían como un peligro, otros como una santa quizás, como un prodigio, pero un prodigio que no comprendían de bien a bien qué era o qué era lo que hacía, porque seguía teniendo ya muchos dones, entre ellos el don de la sanación, de la videncia, de la escritura. Y escribió, es conocida por que fue una gran escritora de esa época, escribió mucho, pero siempre le decían que todo lo que escribía, que todo lo que hacía, lo hacía bajo la influencia de un mal genio, de un mal espíritu, del diablo específicamente.
Ella refutaba esas ideas con argumentos inspirados, pero el ego de los religiosos de la época no les permitía ver más allá de sus creencias fanáticas. Contrajo una grave enfermedad cuando entró al convento por atender moribundos, ¿no? Que es lo que hacían las monjitas, atendían a los enfermos, en especial una mujer que tenía llagas purulentas, que fue la que la contagió. Pero sanó a la mujer, la sanó y ella se quedó contagiada. Pasó su convalecencia en casa, la sacaron del convento, la llevaron a su casa y su padre no quería que regresara al convento, ¿no? Para la vida de religiosa. Decía que era muy dura para ella porque ella era de clase alta, ella era de una familia muy acomodada. Decía que era una vida muy dura para ella. No quería el papá que regresara, pero la vida dijo otra cosa, ¿no? El papá la lleva a confesarse porque la veía mal, la lleva a confesarse con un sacerdote conocido de él, que estaba por ahí, ¿no? Y ella tiene este enfrentamiento con este ser, que más adelante a ver si también ustedes reconocen quién es. Ella se enfrenta a él por las diferencias no tan sutiles que tenían en su forma de ver a Dios. Él la acusa de que está ella poseída por el diablo y ella le dice que al contrario, que el que tiene el diablo del orgullo adentro es él. Y hasta lo reta, sí, así como lo oyen, lo reta, le dice, a ver, midamos fuerzas. Si yo estoy con el diablo y usted con Dios, a ver quién gana. Lo reta y en un momento le dice, y usted va a quedar mudo. Y en ese momento el sacerdote se queda, ya no puede hablar, que no puede moverse. Y ella se queda impresionada, ¿no? De que simplemente con desear algo se hacía realidad. Y queda muy asustada, este evento la traumó y de alguna manera se volvió a enfermar porque se agobió de ver que su palabra podía dañar a los demás, entonces la puso muy mal, enferma ahora ya no del cuerpo sino del alma, porque se sentía mal por lo que había hecho, ¿no? Y no fue hasta que el sacerdote, habiendo leído ya todos los escritos de ella, fue a verla y fue a decirle que había cambiado de forma de pensar sobre ella, que ahora la admiraba por su forma de ser, de pensar, y que tenía incluso mucho que aprender de ella. Si aunque no te comprendo del todo, no sé realmente qué eres, pero te admiro. Y entonces se hicieron amigos y a eso le recompuso un poco el ánimo, ¿no? Ella seguía, pues sí, un poquito enferma y pide que la lleven al campo porque dice que las energías del campo revitalizan. Iba a la naturaleza a recuperarse, iba a una finca que era de su madre y que su padre le regala, le dice, te la regalo, esta es para ti, para que hagas lo que tú quieras. Ahí al campo de repente la acompaña un médico que también es su amigo, es el que la está atendiendo, y fíjense bien lo que le dice el médico, fíjense, para ver a quién les recuerda. El médico le dice, no sé qué leo en tus ojos, que unas veces comprendo en ellos que rechazas las medicinas que te doy y otras me miran de un modo que me dices cúrame. Yo te doy agua y aquella agua te es provechosa. ¿Qué lenguaje tan elocuente el de tus ojos? A mí me recuerda al médico de la otra encarnación, no sé a ustedes, que le decía lo mismo de sus ojos. De hecho, el médico que la ha acompañado en varias encarnaciones desde que estaba allá con el gobernador, ¿se acuerdan? Yo creo que es ese personaje. Y luego este párrafo, que lo que ya dice y ella cuenta en esta conversación con el sacerdote, le dice, los médicos y los sacerdotes son dos factores poderosísimos para la humanidad. El médico para mirar los cuerpos, el sacerdote para mirar las almas, pulsando su sentimiento, pero ni el médico ni el sacerdote cumplen su cometido. El sacerdote ora sin sentir y el médico da la medicina por rutina. Dos voluntades que quieran son dos astros que iluminan las más densas tinieblas. La ciencia y la religión son las dos palancas del universo. Si estuvieran unidas, la humanidad sería feliz. Entonces habla con el médico y dice, a veces mis medicinas te sirven, a veces no, a veces el agua, a veces lo que veo en ti es extraordinario. El médico también como un gran admirador y amigo de ella, ¿no? Y ella le dice, pues sí, los médicos son necesarios. Curiosamente, sus dos mejores amigos es aquel sacerdote al que dejó mudo y este médico. Y dice, los médicos y los sacerdotes son tan necesarios para la felicidad de la humanidad. Uno atendiendo las necesidades biológicas del cuerpo y otro atendiendo las necesidades del alma. Pero ambos, con ese apostolado, digamos, se han perdido en el materialismo y han dejado de ver más profundamente al ser. No sé si a ustedes les ha pasado que
que vas a las instituciones de salud y realmente eres un número, eres uno del montón, eres nadie. No te tratan como persona con la dignidad que debería ser uno tratado. Igual, no quiero generalizar, pero igual en las religiones, ¿no? ¿Cuántas realmente te tratan como individuo? Al menos en la que yo tengo experiencia, que es en la religión católica, pues casi siempre también es tan masivo el asunto, es tanta gente que realmente eres un número. No te tratan las cuestiones del espíritu con ese esmero que mereces, como si fueras persona. Por ahí Divaldo una vez contó él una experiencia de cuando era más joven, perdón, que comenzaba a ser famoso, que comenzaba mucha gente a seguirlo, y a donde quiera que iba pues hacían unas filas gigantescas para verlo, para saludarlo, y él ya estaba cansado, y lo veía su equipo de trabajo y lo veían cansado, y hay mucha gente, no, sí, hay mucha gente. Bueno, dice, pues lo saludaba, empezaba a apresurar el paso, hola Dios, y pasaba, ¿no? Y dice, por querer ya, pues terminar el trabajo, ¿no? Cansado, dice, mientras yo estaba ahí dando una conferencia y hablando con gente, se pasaban 5, 6, 7 horas, y mientras yo estaba ahí hablando, dice, la gente que estaba presente iba, comía, iba al baño, se movía, así, dice, yo no había ido ni al baño en todas esas horas, en ningún momento me dejaban solo. Dice, y estaba cansado. Entonces ya rápido saludaba a las personas, sí, adiós, sí, mucho gusto y adiós, así. Y llega una señora muy triste, muy abatida, y él, sí, mucho gusto, no sé qué, que te vaya bien. Y la señora voltea y le dice, por lo menos mírame. Dice, y sus palabras me calaron tan hondo, porque me di cuenta que por mi cansancio yo no le estaba dando la atención que merecía a cada una de esas personas, que era un doliente y que iba a buscar algo, un consuelo de mí. Y sí me quedé platicando con ella largo rato. Perdóname, discúlpame, le ofrecí una disculpa, tienes toda la razón. Sí, yo estoy aquí es porque vengo a servir, tienes toda la razón. Y se quedó platicando con ella, al punto que la señora decía, ya, Divaldo, ya, porque hay mucha gente en la fila, y dijo que se espere. Dice, si yo tengo tiempo para trabajar, ellos también tienen tiempo para esperar. Dice, pero desde entonces, él no deja que ninguna persona que vaya a verle se vaya sin algo de él. Una sonrisa, un apretón de manos, un abrazo, una palabra de consuelo. Dice, a pesar de mi cansancio. Y se entiende que como seres humanos sí nos cansemos, porque también tenemos nuestras necesidades, ¿no? Pero si decidimos hacer un servicio a favor de la luz, a favor del amor, ese es un compromiso muy grande que no se debe tomar a la ligera, porque va a requerir de todo nuestro ser, a veces de todo nuestro tiempo, de todos nuestros sentidos. Y es algo muy fuerte, ¿no? En el caso de los médicos y los sacerdotes que tienen este apostolado de servicio a la humanidad, sí deben de reflexionar al respecto, ¿no? Y de tratar a sus pacientes, en el caso de los médicos, pues es que también los sacerdotes sí son sus pacientes espirituales, ¿no? De tratarlos con esa calidez, de que estás hablando con un ser humano, no con un número más. Y es a lo que ella hace referencia, ¿no? Que si se dieran la mano, tanto el médico espiritual como el médico biológico, conseguiríamos mucho más avance, ¿no? En cuestión de salud mental, de salud espiritual. Qué bonito eso que nos dice ella. La humanidad sería más feliz si tanto ciencia y religión se dieran la mano y avanzáramos juntos. Totalmente de acuerdo. Ella en esta vida en especial, comienza a tener una brillantez en su argumentación que sinceramente emociona. No sé si ustedes hayan tenido la oportunidad de leer algo de Santa Teresa de Ávila. Yo apenas tengo aquí un libro, creo que se llama Las Moradas del Alma, algo así, no lo recuerdo, pero aquí lo tengo en fila esperando para ser leído. Ojeé algunas cosas y la verdad la argumentación de ella es exquisita, la profundidad, nada que ver con las encarnaciones pasadas. De verdad aquí ella le dio un impulso a su alma en lo que es
la elocuencia, la preparación, el estudio que se nota, que se manifiesta en lo que ella escribe. Como les dije, ella hizo 2 buenos amigos, el médico y el sacerdote. Y una vez, una tarde paseando con ellos, les platicaba, les decía, pues en uno de esos momentos de inspiración salían las palabras de ella y les hablaba de Dios, de la naturaleza, de tantas cosas, que ellos 2 se maravillaron y le ofrecieron, le juraron protegerla para siempre. Hicieron una especie de alianza entre ellos porque reconocían en ella algo especial, una inteligencia suprema, algo que les inspiraba, que les llenaba de unas alegrías que nunca antes habían sentido. Y fue muy conmovedor ese pacto que hicieron entre esos 2 hombres. Lo fueron aún más las palabras del padre de ella, que de repente apareció así de la nada. Los había escuchado a estos hombres hacer el pacto de proteger a su hija, y se les unió y les dijo: hija mía, por encima de todo piensa siempre en tu padre. Quiero que vivas como quieras. Tú eres algo superior a nosotros. Bendita seas. Se unió a hacer una tripleta de caballeros que le iban a proteger en vida. Eso me emocionó mucho, ¿no? Hay una teoría de una de mis amiguitas, creo que fue Genoveva, quien dijo en el taller de análisis literario que ella creía que el padre de esta muchacha en esta encarnación era ni más ni menos que su compañero de andanzas en aquella vida cuando anduvo predicando el mensaje del hombre Dios. Que ella cree que es muy interesante su teoría, porque sí, el hombre Dios le encargó acompañarla durante su ministerio para que se le facilitaran las cosas. Tiene mucho sentido que en esta vida sea su padre, pero ahí queda consideración, ¿verdad? Vamos a ver qué pasa más en el futuro. En esos parajes que ella estaba ya descansando en el campo, escribía mucho y un día se fue por ahí a una gruta en la cual disfrutaba mucho estar en contacto con la naturaleza y se puso a escribir. Pero de pronto sentía que todo lo que escribía no era de ella, sino que era influencia de alguien más, y eso le disgustaba porque ella quería que todo fuera de su autoría, ella quería firmarlo y sentir que era de ella, pero a veces sentía que eso no. Vaya que entiendo, porque muchas veces nos pasa a los que escribimos que te inspiras y escribes y dices: ay, pero ¿de dónde saqué yo eso, no? O a veces ni te acuerdas cuándo lo escribiste y dices: ¿será mío? ¿No será mío? Ya no sabes si firmarlo con tu nombre. ¿Cómo me identifiqué con ella en esa parte? Con la cabeza llena de ideas que van más rápido que la pluma, más rápido que tu mano. Ya no sabes si lo que escribiste te pertenece o no. Y allí ella en su retiro en el campo también fue visitada, la visitaban sus amigos, la visitó su hermano menor, Benjamín, o sea, el reencarnado Isaac, lo sabemos, ¿verdad? Y de verdad que conmueven las palabras, porque ella, a pesar de tener ya tantas virtudes que mucha gente la consideraba como santa, ella sigue sintiendo estas emociones muy humanas, sigue sintiendo el rechazo, la enemistad con su propio hermano, ese rechazo interno que no sabía por qué, pero lo seguía sintiendo. A pesar de todas sus virtudes y sus cualidades, tenía este lado muy humano. También creo que ahí nos podemos reflejar nosotros, ¿no? Al menos a mí me pasa, en especial con alguna persona, ¿no? Que debo querer, que quiero querer, que le echas todas las ganas y la voluntad para querer, que a veces nos cuesta. Es una antipatía natural contra la que a veces luchamos, sabemos que trae su historia, que son cosas del pasado. Y bueno, ella nos expone que de algo somos culpables. Alguno de los dos, ¿no? Cuando tienes estas antipatías por alguien, dices, pues es que de algo somos culpables. Alguno de los dos en algún momento, uno fue víctima y otro fue victimario. No sabemos cómo, no sabemos los detalles, pero por la doctrina espírita pues intuimos que algo así, ¿no? Y ella nos dice que estamos ahí tratando de que ese secreto
no salga a la superficie, porque es lo que siente ella. Dice que mi secreto no salga a la superficie, y a mí en lo personal, lo confieso, me pasa con una persona y soy muy cordial y trato de hacerle servicio humanitario, de amistad, de todo, pero dices que este secreto no salga a la superficie. Es muy humano, muy humano. También la visita un amigo muy querido de su padre, un sabio, muy estudiado, muy conocedor de la literatura, que la había desdeñado por ser una mujer que escribía, y la insultó diciéndole que no valía nada, ni como mujer, ni como religiosa, ni como hija, que ella ya no servía ni para servir a Dios. El hombre estaba ofuscado al leer sus escritos y parecía que la hacía menos, incluso por ser mujer, por tratar de estudiar, por tratar de escribir. Se dieron un encontronazo y era uno de los mejores amigos de su padre, un hombre de poder. Fue algo duro. Ella no se dejaba, ella tenía ese carácter indómito, ella era muy fuerte de carácter. No es la imagen que nos pintan a veces de un santo que agacha la cabeza, que todo se deja, que deja que la pisoteen. Para nada. En ese encontronazo el hombre terminó yéndose, pero antes le dejó el reto de aprender a escribir bien. Y él se lo dijo de una forma para herirla, ¿no? Antes de hacer esto, instrúyete para que aprendas a escribir bien, porque ella escribía pues por pura inspiración, ¿no? Y fue una humillación muy fuerte, que vaya que le dolió. Entonces ella devoró cuanto libro había, se preparó, se instruyó, sus amigos, el médico y el sacerdote, le llevaron más libros y comenzó a instruirse para escribir cada vez mejor, ya con el orgullo herido de, sí, ¿quieres que estudie? Pues vas a ver. Y se puso y se preparó, ¿no? Ella decía, mi afán era instruirme para que nadie me despreciara. Y vaya que lo logró. Pero una mujer en esa época con semejante inteligencia e instrucción, vaya que fue un problema. Le reclamaban constantemente a su padre por los escritos que ella hacía, con la queja de que causaba disturbios entre ricos y entre pobres, tanto que la querían encerrar de nuevo en un convento. Y ella decía, pues si me encierran tendré que renunciar a todos mis cariños, no tengo vocación para ser religiosa, pero lo seré por complacerte, le decía al papá, lo seré, si tú quieres yo voy a ser religiosa por complacerte, pero no me gusta esa vida. Dijo, pero lo seré. Dice, ya soy literata, yo ya escribo y seré religiosa, mas no como las otras, porque yo quiero la religión santa y pura, no pervertida por los abusos ni por el lucro. Fuertes palabras. Dijo, lo voy a hacer, pero lo voy a hacer a mi manera, no como ellos quieren con sus perversiones. Igualmente, la hicieron pronunciar los votos, la metieron a la orden de religiosas y ella dijo, yo soy ave que vuela y aquí dentro también volaré. Dicen que yo sublevo a los pobres y no es verdad. Yo les hablo de Dios porque están necesitados de consuelo, de amor y de esperanza. Y eso es un verdadero espíritu libre, el que vuela en cualquier condición. Así se ha encerrado, ahí también va a volar. De pronto, ya estando ella en el convento, su padre se enfermó. Ella quiso salir del encierro para ir a verlo y las monjas no la querían dejar porque pues ya estaba en encierro, eso no era permitido. Y ella dijo, pero se está muriendo, déjenme ir a despedir de él. Pues no la quisieron dejar, pero ella, valiéndose de su rango porque era una mujer de clase, hizo valer su jerarquía y la dejaron salir. Se salió, se encontró con el padre moribundo y lo vio partir. Lo vio incluso salir del cuerpo porque ella tenía esta gran mediunidad, ella veía a los muertos. Ella vio que su padre se desprendió del cuerpo. Y una vez que lo vio salir, pues ya se retiró de ahí, dijo, pues ya se fue, ¿no? Ya no está. Y dice que dejó a sus hermanos ahí en esa habitación con el cuerpo tendido. Dijo, dejé a unos cuantos muertos rezando por un vivo. ¡Ay, qué fuerte!, ¿no? Pero que es cierto. Unos cuantos muertos rezando por un vivo, recordando que
que la conciencia de los hermanos era muy débil, que eran solo fanáticos religiosos. Dice, son de esos que oraban sin sentimiento, que ella odiaba eso, las oraciones, los rezos sin sentimiento, que solo oraban por orar, por apariencias, pero que no sentían nada. Dice, por eso, ver salir a su padre con vida, después de la vida, y dice, pues deje ahí a unos cuantos muertos rezando por un vivo, ¿no? Que el muerto era el verdadero vivo. Y oía ella advertencias en su mente para prevenir su vanidad. O sea, en esta mediunidad que tenía claro que seguía yendo a su guía espiritual, a su ángel, le decía a ella, y lo escuchaba para prevenir su vanidad, porque por el estudio, la inteligencia, el entendimiento de muchas cosas que no todos se entendían, suele pasar que incrementa el ego del ser humano, nuestras vanidades, ¿no? De creernos a veces superior al otro porque comprendemos de ciertas cosas y viene cierto desequilibrio, y por el carácter tan temperamental que ella tenía, era susceptible de caer en estas vanidades, de que de repente sentía ese orgullo y se envanecía por lo intelectual que era. Entonces la prevenían constantemente de eso, porque sí se vanagloriaba mucho de sus escritos y de todo lo que podía lograr. Tanto así que en uno de sus comentarios, pues había herido a aquel amigo de su padre, ¿no? Que en vez de tener prudencia y de serenarte y de dejar pasar el momento, pues hirió mucho a aquel señor influyente, y él estaba detrás del trato que le daban en el convento, de todas las circunstancias que le hacían pasar. Siempre vigilaba, la tenían ahí siempre muy restringida, le revisaban todos sus escritos, con un sacerdote que la confesaba a diario. Era una vida ya muy complicada, muy complicada, y ella que era de armas tomar y decía, pues a ver quién puede más, si él manda hacerme esto, yo voy a hacer esto otro. Y pues sí, este hombre de orgullo herido se convirtió de momento en uno de sus enemigos y sufrió mucho por ello. Por eso escuchaba estas voces que le advertían de su temperamento, de tranquilízate, tú sola te estás formando tus propios enemigos y tu propio infierno, ¿no? Se imponía siempre el carácter de ella ante las normas estrictas del convento, porque seguía sanando compañeras. De repente alguien se enfermaba, en especial a una que ayudó cuando se enfermó, la curó al instante, así nada más por su voluntad, como siempre fue. Le ponía las manos y decía, pues por mi voluntad vas a estar sana, y se sanaba. Y le pidió que se hiciera su aliada, le pidió que le contara todos los chismecillos que se dijeran de ella para estar prevenida, ¿no? Sí, porque en sus propias palabras dice, la hice mi aliada y la dominaba con mi voluntad. Vemos, para sorpresa de nosotros, ¿no? Eso no lo vas a ver en los libros de la vida de los santos oficial que distribuyen por ahí, eso no lo vas a ver. Estas son sus memorias de cómo nos cuenta y nos desnuda su humanidad, cómo vemos la lucha de un espíritu por redimirte, por purificarte, y no vemos a alguien que vuela y suspira y esté elevado todo el tiempo. Vemos a un ser humano luchando con sus imperfecciones, sí, con la vista puesta en ese horizonte, en esa meta de tu purificación espiritual, de tu elevación moral, pero cargando a cuestas con toda nuestra humanidad, nuestros defectos humanos. Y eso es muy interesante acá en la visión espírita, ¿no? No te ponen santos intocables, te ponen seres humanos luchando por ser mejores, que ahí sí nos reflejamos nosotros, ¿no? Entonces ella decía, la hice a mi aliada y la dominaba con mi voluntad, porque estaba tan agradecida porque la curé, y se aprovecha de eso, ¿no? Para estar enterada de todo lo que ocurría en el convento. La aliada le contaba todo
sus tormentos iban en aumento, sus castigos, todo el mundo le decía que estaba poseída por el diablo y era terrible lo que le hacían pasar. Seguía oyendo voces, veía espíritus burlones que le decían que su fuerza de sanar gente venía del demonio, que tenía el demonio adentro, y ella buscaba consuelo en la espiritualidad, en las misas, pero decía, es que los sacerdotes ahorita son unos bufones prácticamente, o sea, no sirven para nada, sus prédicas son tan vulgares, no saben elevarse a Dios, no saben ni qué es Dios, no le llenaban el espíritu, no le inspiraban nada, y todos seguían creyendo pues que ella estaba poseída. Les leo lo siguiente y ustedes dirán si lo estaba o no lo estaba. Cuando la Madre Superiora un día se le acercó, le dijo, vendrá un médico, pero no creo que te vaya a curar, porque los diablos son los dueños de vuestro cuerpo. Ella, al oír estas palabras, se enfureció. Dice, oír estas palabras me enfurecí, me levanté, la agarré por el cuello y le dije, miserable, ¿qué sabes tú, infeliz, de lo que me acontece? Y la tiré contra la pared con tal fuerza que su cabeza chocó contra el muro. Yo caí en mi lecho diciéndole, vete, di a los esbirros a quienes sirves que he querido matarte para quitar una víbora de la tierra. La superiora salió gritando, auxilio, auxilio, que aquí está el infierno. Y se vino entonces mi aliada y me dijo, ¿qué habéis hecho? La superiora está como una loca, grita como si en realidad tuvieras los demonios en el cuerpo. Y le dice ella, pues ve y dile que si no se calla la mataré, que quiero acabar con todo. Obviamente sí suena a una posesión, sí suena a una influencia de espíritus negativos. Sabemos cómo funciona el asunto, ¿no? Que si nuestras emociones se exceden, atraen espíritus que vibran al parejo de lo que estamos sintiendo e influyen sobre nosotros. Entonces, claro, una persona sensata no amenazaría de muerte, no haría estas acciones. Obviamente que como gran medium que era de percibir estas energías, claro que estaba afectada en sus emociones e influyeron en ella. No es que el diablo esté dentro, no es de esa manera, sino que sí la influían obviamente estas energías y para amenazar de muerte a alguien, ¿no? Haya sido posesión o no, eso no le ayudaba en nada, solo le traía más castigos, más encierros, hasta que un día que sí pudo salir al huerto, porque ya no la dejaba ni salir ni ver la luz del sol prácticamente. Cuando sale al huerto, ella escuchó dentro de su cabeza una voz que le decía, ¿quieres el cielo? Pues háztelo tú misma. Tu carácter es tu verdugo, ten calma y paciencia. ¿Ven lo que les digo? O sea, ¿qué le dijo su guía espiritual? ¿Qué le dijo? Tu carácter es tu verdugo. ¿Quieres el cielo? Hazlo, porque tú te estás haciendo tu infierno. Ella dice que se sentía muy sola, que solo quería que la quisieran sus compañeras monjas, pero que las asustaba, que le tenían miedo. Ella les hablaba y les trataba de convencer de que aquellos claustros eran el infierno, que a Dios se le debe adorar afuera, en la luz, en la naturaleza, que no era necesario encerrarse y perderse la dicha de crear una familia, con hijos, con esposo. Ella siempre alegaba esto, decía, es que qué necesidad de los religiosos de abstenerse de la dicha de tener una familia. Tan bonito que ha de ser tener un esposo, tener unos hijos, llenarlos de la dicha, enseñarles a amar a Dios en libertad, en la naturaleza. Odiaba los claustros, odiaba las cuatro paredes, odiaba el estar encerrado, odiaba el tipo de templos que había con estas figuras de barro, de yeso, son estos nuevos ídolos que adoraban, que decía, no tiene ningún sentido que se ame a Dios de esta manera. Y vaya que concuerdo con ella, ¿no? Muchos la recuerdan a ella por haber fundado la Orden de las Carmelitas Descalzas. Pero aquí lo que nos revela es que ella odiaba los conventos, y más adelante lo van a ver, más adelante lo menciona, ¿no? Tenía que hacerlo porque era como una instrucción divina y como eran cosas que tenían que pasar, pero no le agradaba
gustaba para nada, ni la vida de religiosa, decía que eso no era, ¿no? Y muchas de sus compañeras la comenzaban a escuchar y llegaba a sembrarles la duda de que había una mejor manera de amar a Dios y no eso que en realidad no era amor, que llegaba a ser a veces fanatismo, sometimiento y muchas otras cosas, pero menos un amor sano a Dios. Ella, desesperada, quería la inspiración divina, quería volver a escribir, y un día decidida pedía a Dios, si en realidad existían los infiernos, que la dejaran ver esos abismos, que la dejaran ver a las almas condenadas, que la dejaran ver los diablos. Dice, o si no existen, que florezcan entonces las flores en este árbol, un árbol que tenía ahí enfrente. Dice, entonces una voz en su cabeza, que era la voz de aquel hombre Dios, se hizo en su mente diciéndole, no hay más infierno que la ingratitud, no hay más diablos que los odios creados por la envidia y por la desmedida ambición, y no hay más cielo que el amor de los unos a los otros. El cielo es el amor, porque en el amor caben todas las abnegaciones, todos los sacrificios, todos los heroísmos. Escribe, mujer, escribe. Ella se quedó ahí escuchando maravillada esa voz que tanto le simbraba, que tanto le recordaba, y de repente la interrumpe la Madre Superiora para decirle que ya no le tiene miedo, que se ha dado cuenta de las injusticias que se han cometido con ella, que todo es porque se hizo de un enemigo muy, muy poderoso, que era el que la estaba obstaculizando, y que manda que la tuvieran ahí cautiva, ¿no? Pero se propone ayudarla, porque la vio orar, la vio mientras estaba ahí haciendo oración, y dice, y vi cómo florecieron las florecitas de este árbol en un instante, respondiendo a tu oración. Dice, yo no sé qué es eso, yo no sé qué eres, yo no sé qué clase de prodigio eres, pero esto no puede provenir del diablo, esto proviene de Dios. Entonces ella, ya conmovida, le pide perdón a la Madre Superiora por haberla casi matado, ¿se acuerdan? Por todo lo pasado, y se convierten en amigas, ¿no? Ya se hace de una amiga. Lo primero que hace la Madre Superiora es que le ayuda a cambiar de confesor, porque tenía un confesor muy rudo. Y entonces la visita su protector, el sacerdote. ¿Se acuerdan del sacerdote aquel que dejó mudo alguna vez, que era su amigo? La visita. Y si me dejan especular, le digo que para mí este sacerdote es Arael. Obviamente sabemos que en el nombre conocido aquí, en esta encarnación, no lo dice aquí, pero pues todos intuimos que es San Juan de la Cruz, ¿verdad? Pero yo creo que de sus encarnaciones pasadas es Arael. No lo sé, ahí opinen ustedes. Y ella le cuenta a la Madre Superiora como lo que le pasó con él antes. Dice, no, es que él antes de ser mi amigo, pues también fue mi víctima. Fíjese que lo dejé mudo, ¿no? Y sin moverse. Reconocía ella, ¿no? Que le había hecho aquel daño, ¿no? Y bueno, ya ellos también hicieron alianza, la Madre Superiora y el sacerdote, para ayudarla a que cumpliera su labor, a que cumpliera esa misión. Porque cualquier misionero de la luz, lo hemos mencionado varias veces, necesita protectores visibles e invisibles para llevar a cabo su tarea. De no ser así, no se podría. Este planeta es como un gran campo sembrado de rosas. Hay muchas rosas que florecen, rosas en botón, pero está lleno de espinas. Y los protectores para los mediums, para los misioneros de la luz, siento yo que van abriendo esos rosales, van cortando estas espinas para que pueda el misionero cumplir. Si no, es tan complicado, hay tantos obstáculos, tantas limitaciones, que simplemente no podría. Pero para eso están los amigos espirituales, los amigos en lo invisible, y los amigos terrenales, que son ángeles en la tierra, ¿no? Entonces, estamos en que la visitó el amigo sacerdote, y resulta que el amigo sacerdote rechaza ser su confesor. Le dice, no, o sea, yo no, mejor te consigo a alguien más, porque ¿qué creen? Que sí, o sea, de hecho hay algunos 2-3 comentarios por ahí de que debo decirlo, porque no lo ocultan, o sea, sí se dice ahí
que había una atracción entre ellos, entre el sacerdote y ella. Incluso ella un día le dice, si usted no fuera sacerdote, yo no fuera monja, y usted fuera unos años menor. O sea, claro que había una atracción entre ellos, y ella no ocultaba su deseo de que ella quería mejor, hubiera querido ser madre, hubiera querido tener hijos, hubiera querido tener un esposo. Y más si era él su antiguo esposo, bueno, pues claro que había algo ahí, ¿no? Y entonces él le dice, no, yo no quiero ser tu confesor, no me vayas a decir cosas que me pongan. Y ella, no, yo le prometo que no le voy a decir nada fuera de que lo voy a comprometer, que va a pensar cosas. No, yo no le voy a decir nada. Dice, no, mejor te consigo otro. Así que él le trae un amigo sacerdote para que fuera su confesor. Y el cambio de confesor, bueno, vaya que le ayudó mucho a ella, porque ya no estaba bajo la presión y la vigilancia de aquel hombre, ¿no? Se fueron adaptando poco a poco el uno al otro, y él le ayudó a que recibiera más libros, más cosas que leer, y a ella le gustaba leer la vida de los santos. Y chocaba tanto con esta idea de santidad que se enojaba, se ponía fúrica, decía que a veces hasta aventaba los libros porque decía, ¿cómo pueden decir esto? Son aberraciones. Sobre todo la alteraba cómo se describía el papel de la mujer en la iglesia, y que siempre la ponían como un ser vulnerable y susceptible a las influencias malignas. O sea, la mujer era la fuente de todo mal. La mujer era la que tenía los demonios. El hombre podía hacer lo que quiera, pero la mujer era la fuente del mal, y consideraba ya estos escritos indignos, aunque vinieran de la iglesia, porque era muy ruda para criticar a la iglesia. Pues ella, a su parecer, la mujer es otra cosa. Dice, a través de la mujer se gesta la vida, a través de la mujer se cumplen las leyes naturales de la naturaleza, porque es la que trae los seres a la vida. No es el monstruo de pasiones que ellos están pintando. Dice, el demonio lo tienen los que escriben esto, lo tienen dentro, que están acusando a la mujer de todo esto, ¿no? Entonces ella quiso escribir sobre la verdadera santidad, preguntándole a esa voz en su mente, a su ángel, haciéndole preguntas, recibiendo respuestas, y en lo que le contestaba ella se ponía a escribir. Y escribió lo siguiente, decía, un alma es santa cuando hace el bien a sus semejantes, y el alma es pobre y es indigente y endemoniada cuando solo trabaja por su egoísmo, por su goce particular, y es santa y es angélica cuando emplea su talento en dar luz a los demás sin cansarse nunca de prodigar el bien. O sea, totalmente sensato, ¿verdad? Eres santo, buscas tu santidad, que esa palabra a mí en lo personal nunca me ha gustado. Purificación, me gusta más tu perfeccionamiento, pero bueno, llamémosle santo. Buscas tu santidad cuando empleas tus talentos en dar luz a los demás. ¡Qué maravillosa! Me encanta esta definición. Eres santo si empleas tu talento en dar luz a los demás. ¡Qué maravilloso! Porque cada quien tiene una luz diferente. Tiene una manera diferente de hacer el bien a los demás. Esto me fascina. Dice, ¿y eres endemoniado o estás mal o traes malas influencias? ¿Cuándo qué? Pues cuando actúas de manera egoísta, solo por tu bien, y pisoteas a los demás. Tiene todo el sentido, ¿no? Y decir eso, la metía en problemas. Porque sus escritos, si bien maravillaban a su confesor y a sus amigos que los leían, pues también los asustaban, porque sabían que eran afrentas directas para la iglesia y sus formas. Le pedía el confesor, es que modifícalo, dilo de otra manera, porque así pues, te van a matar, ¿no? Dice, preséntalo de otra manera, pero ella le decía, ¿cómo de otra manera? ¿Acaso es posible modificar los rayos del sol? O sea, si tú estás diciendo una verdad, la verdad más pura, ¿cómo te piden que modifiques la verdad pura? Dice, es como tratar de modificar los rayos del sol. Eso no se puede. Pero aunque eran verdades muy incómodas, que bien le podrían costar hasta la vida. Ella recriminaba todas esas formas superficiales de la iglesia, como el rezar sin sentimiento, que ya les había dicho, esas oraciones muertas, esas oraciones sin vida, y cosas que llegarían, de las que hablaba, que iban a llegar a lo más profundo de la iglesia y que, pues no le convenía, ¿no? Les llamaba, la iglesia es una pobre de miras y pequeña en sus aspiraciones. Entonces, sí se jugaba mucho por ahí, ¿no? Pronto recibió instrucciones de esa voz interna para quemar esos escritos, para quemar esos trabajos que, aunque eran maravillosos,
le dijeron: la traición te está rodeando y peligras. Entonces ella obedeció y lloró amargamente por tener que quemar esos escritos, esas valiosas palabras que nunca vieron la luz, que nunca conocimos de ella, hasta ahorita que nos está diciendo, ¿no? Y ni hablar. Pero también recuerdo que tuvo un momento de mediunidad excepcional, con la aparición de un espíritu luminoso que la guiaría de ahí en adelante, y le adelantó que aunque la batalla sería cruel porque tenía grandes enemigos que la iban a seguir humillando y que le iban a poner muchos obstáculos, dice: al final vas a triunfar, solo calma tu temperamento y al final vas a triunfar. Dice: por ti va a haber un cisma en la iglesia. O sea que sí, que ella en el futuro iba a motivar un cambio en la dirección de la iglesia. Pues ya eso le dio un poquito más de ánimo, ¿no? Y un día también llegó una dama de alta clase que le dijo que iba a ser su amiga y que iba a ser su protectora. Dice: y aunque ella la veía y la respetaba y todo, y sus formas parecían muy correctas, hay algo, otra vez, esa intuición que nos dice: abusado, por ahí no. Sentía eso. Y sí, la protectora consiguió el permiso para que ella saliera del convento, para que volviera a ver el mundo de nuevo, y le prometió que le iba a ayudar a formar su propia orden de religiosas. Ella le prometió eso. Y ya pues nuestra amiga agradecida y aceptó la ayuda de esta señora con todo eso que sentía, así como le pasaba con el hermano, ¿verdad? No sé, esta señora, no sé si más adelante se aclare, pero esta señora me viene a la mente, a la memoria, a la enemiga esta del pasado, a la que era la dueña del burdel, ¿se acuerdan? En la vida con el hombre Dios, la que la acusó, la que la delató con las otras, que sí, me parece va a ser una enemiga del pasado, que estaba tan rencorosa con ella. Puede ser, no sé, vamos a ver más adelante, tratando uno de identificar los personajes, ¿no? Pero bueno, ella sale al fin del convento, fue a visitar la antigua casa de su padre, que dijo: pues si voy a salir y volver al mundo, pues por lo menos empiezo yendo a visitar la casa que fue de mi padre, donde estaban sus hermanos, sus hermanas, que no la querían, que mal la recibieron. Pero bueno, la dejaron quedarse unos días al ver que ya traía un permiso firmado por el Papa, y no como eran así de los antiguados, de que, no, sí, si lo firmó el Papa, si el Papa te dejó, porque la consideraban una loca a su hermana, pero si el Papa te dejó, sí, no, ya hay que respetarte porque el Papa te dejó, ¿no? Entonces ya la dejaron quedarse allí en su casa, y estando ahí entró a la habitación de su padre, lo invocó, lo llamó. No crean que es que luego uno usa palabras y la gente entiende otra cosa. Cuando uno lo invocó es simplemente hablarle: Padre mío, no sé qué, hacer una oración por él, y viene el papá. No crean que pone velas negras y se sienta en el piso. No. A veces la gente: no, ¿cómo lo invocó? Ay, el espiritismo invoca demonios. No, invocar es corrijo, lo llamó, pensó en él, se acordó de él cuando entró a la habitación, ¿no?, de su padre. Llega el espíritu de su padre a contestar sus dudas, porque ella traía en mente eso de fundar este convento de monjas, esta orden de monjas que le dijo su protectora. Y entonces le dijo a su padre: ¿será que tengo que hacer eso? Porque es que ya ella odiaba los conventos, nunca los había querido ni ser monja. Sentía que el espíritu sufría mucho ahí en el encierro. Y su padre le contesta lo siguiente, le dice: Padre mío, ¿debo fundar comunidades religiosas? Yo no tengo vocación para ello, se sufre mucho en los conventos, son las tumbas de la inteligencia. Los desesperados que en ellos se refugian enloquecen. Y le dice a su papá: pues aún es preciso fundarlos. Tus innovaciones vienen antes de tiempo. Tu predicación para los pobres no será bien recibida por todos. Necesitas levantar templos para que estos te sirvan de refugio. Tu protectora no te quiere. Fundará una comunidad, pero no será para el ejercicio de la virtud, sino para la vanidad, el orgullo y las concupiscencias humanas. Entonces, ¿he de huir de ella?, le pregunta. No. En este mundo se necesita trabajar con cautela, con prudencia. No hay que romper ningún hilo, que todos hacen falta para la urdidumbre social. No hay que romper ni un hilo. Ay, cómo me recuerdan las palabras de mi esposo, que siempre dicen: no hay que hacer enemigos en el camino. O sea, a veces, aunque detectes con tu intuición que esta persona trae estas dobles intenciones,
tienes que seguir trabajando con esta persona, porque no hay que hacer enemigos, porque no hay que romper ningún hilo, porque por alguna razón está ahí, pero con toda la cautela y con toda la prudencia, aún sabiendo que el otro es un monstruo. A veces se tiene que trabajar. Es la mayor caridad que puedes hacer a veces, de verdad, convivir con alguien que sabes cómo es, que lo aceptas como es, pero que estás prevenido para que ya no te dañe. Eso es cuando logras hacer eso, sabes que subiste un peldañito tantito en tu evolución espiritual, que aunque reconozcas que el otro es como es, igual le brindas tu amistad, le brindas tu cariño, no la misma confianza, porque estás prevenido, pero no rompes. Eso es duro, pero es de aplaudirse cuando se logra. Y bueno, luego ella dice una frase que, es de esas frases que llegan hasta lo más hondo, de esas que se cuelan hasta acá. Después de un rato de estar ahí en su casa, alguien le menciona que va a venir su hermano menor Benjamín, que el hermano que la adora, ella la adora, y ella sentía así como que repulsión por él, ¿no? Desagrado, nomás de verle. Y entonces ella se acuerda de Benjamín y dice, no puede ser, se había olvidado totalmente a Benjamín, no estaba en mi mente. Llegué a mi casa y jamás me acordé de él. Sintió esa punzadita de vergüenza de decir, ¿cómo puedo llamarme a mí misma una persona buena y me olvido del hermano que tanto me ama, ¿no? Porque ni siquiera se había acordado. Él dijo esta frase que se me quedó ahí, dice, ¿cuánta miseria hay escondida bajo el hábito de la santidad? ¿Cuánta miseria hay escondida bajo el hábito de la santidad? No es tan grave lo que ella hizo, pues me acordé de mi hermano, ¿no? Pero dice así, yo con mi hábito de santidad y me olvidé de mi hermano. Pero aplicado a otras circunstancias ahora y siempre, en la vida de los que traen el hábito de la santidad, cuánta miseria tienen escondida, ¿no? Se explica por sí misma la frase, pero también nos queda a nosotros decir, aún los que luchamos todos los días por nuestra perfección, por nuestro mejoramiento, aún los que podemos decir por fuera, o los que puedan, yo no digo eso, pero los que puedan decir por fuera que ya son perfectos, o que traen un hábito porque representan a Dios, porque ya son santos, tienen sus debilidades. ¿Cuánta miseria hay escondida bajo el hábito de la santidad? Bueno, sus hermanos la llevan a visitar algunas propiedades, algunos familiares cercanos, y en una de esas visitas hizo la sanación a escondidas de un joven al que le llamaban idiota, que estaba malito de su cabeza, ¿no? Así lo describen, con el horror de esa palabra, pero pues así lo describen. Lo sanó. Al hacerlo, él le previno de que iba a ser atacada por una bandada de espíritus malignos que lo estaban atormentando a él. Y así fue, ella lo pudo sentir, pero lo liberó y ya quedó bien el muchacho. Pero sí nos dice que ese muchacho que llamaban idiota, pues estaba así porque estaba atacado por muchos espíritus, pero muchos. Y cuando ella llegó a quererlo sanar, los vio, la atacaron a ella, la quisieron empujar y todo, no lo querían dejar que lo ayudara, porque el muchacho decía, es que yo sé que ya llegó mi tiempo, ya cumplí mi tiempo y tú me vas a sanar. Dice, sí, yo te voy a sanar, pero pues estaban ahí los enemigos invisibles. Es que así como necesitamos protectores invisibles, pero también hay enemigos que nos ponen obstáculos. Y ese fue el caso, ¿no? Y a lo que se tiene que enfrentar ella como sanadora, a quitarle de encima a esos enemigos. Y ya que lo sanó al muchacho y todo, se sintió muy complacida de poder hacer el bien y de ayudar a los demás. Porque la caridad es siempre ese pequeño bálsamo para los espíritus que en la lucha redentora nos atormentamos. Siempre un espíritu que está en esta lucha redentora suele llegar a momentos, algunos le llaman como San Juan de la Cruz, bien lo dice, la noche oscura del alma.
A todos los que estamos en este despertar de conciencia nos llega la noche oscura, nos llega el replanteamiento de muchas circunstancias porque vemos nuestra propia sombra y pasamos por momentos difíciles. Entonces recordar siempre cuando estemos atorados en un momento difícil así, el antídoto es la caridad, es hacer algo por los demás, encender la luz de otro para poder a veces encender la tuya propia. Entonces recuerda ella eso, ¿no? Siempre hacer el bien a los demás es un bálsamo que te ayuda a sanar a ti mismo. El poder contribuir con el bien del otro es algo muy gratificante. Y bueno, en uno de esos paseos que anduvo ahí con sus hermanos, ellos, se fueron de cacería. Esta parte me fascina y van a ver por qué. Los hermanos se van de cacería y la dejan a ella ahí recostada en un paraje muy bonito. Dice que había un arroyo, que se quedó escuchando, iba a escribir pero se quedó escuchando el murmullo del arroyo y se fue y de repente ¡pum!, se desprende del cuerpo. Obviamente no dice que se desprende, dice que su espíritu viaja y viaja en el tiempo, viendo pasar las generaciones, las guerras, las luchas, la sangre, toda la podredumbre humana, incluso ella misma, su vida, sus errores, sus vidas, todo lo que había hecho. Y de repente llega a un lugar de una felicidad inimaginable, donde todo es dicha y armonía, donde todo es felicidad, donde la gente está ahí muy bien, muy tranquilo, todo muy hermoso. Y se pregunta, pues, ¿dónde estoy, no? ¿Dónde estoy? Les leo aquí, dice: yo miraba aquella muchedumbre de jóvenes y niños y me causó profunda extrañeza no ver ningún anciano. Y pregunté a un niño: ¿no hay ancianos en este lugar? El niño me miró como si no entendiera mi pregunta y al momento vi pasar ante mí figuras graves, respetables, que llevaban en sí el patrimonio de su sabiduría. Qué hermosos me parecieron. No eran los viejos decrépitos y alelados de la tierra, eran hombres severos y afables al mismo tiempo. O sea, eran los sabios de esa sociedad, pero no eran viejos con barbas y acá todos ególatras como en la tierra. O sea, no. O sea, eran hombres cabales, perfectos, maduros, que llevaban en su semblante la sabiduría, pero no eran como se veían acá. Y dice: ¿y los enfermos dónde están?, le preguntó de nuevo al niño. Entonces vi que millones de seres me miraban compasivamente y oí una voz que me dijo: aquí no hay más enfermo que tú. ¿En qué mundo estoy?, preguntó ella asombrada. Pues si aquí no hay enfermos, no hay ¿qué? Pues ¿dónde estoy? ¿Y qué creen que le contestan? En la tierra. Y ella: en la tierra no, pues ¿cómo crees? ¿Cómo que en la tierra? No. ¿Dónde estoy? Sí, en la tierra. Cuando este mundo alcance su redención. Viajó en el futuro a ver la tierra redimida. Pregunta: ¿así serán felices los terrenales? Así serán, dijo una voz sonora. Miré y vi que la tierra era un vergel, un paraíso. Cuántos elementos de vida. Trabajaban los hombres y derramar el sudor de su frente. Trabajaban con máquinas y ellos iban sonriendo detrás del artefacto que abría surcos y arrojaba en ellos productora semilla. Y pregunté ella: ¿y los templos de fe dónde están? Oí entonces como el retumbar del trueno y vi un edificio inmenso, asombroso por su atrevida arquitectura. Sus múltiples torres llegaban al cielo. Al ver aquella mole gigantesca dije: ¿aquí será donde oran los creyentes? Entré y me aturdí. Dentro no había ídolos, solo se veían multitudes entonando cánticos dulcísimos. Parecían coros angélicos. Entonces dije: ¿estas almas oran? Y me respondió una voz: sí, oran. La humanidad está en Dios, cuando todo se cobija en el templo de la fraternidad universal. Qué hermoso era aquel templo. Cuando todo se cobija en el templo de la fraternidad universal. Fraternidad universal. Aquí una clave solo para gente despierta. Fraternidad universal. Qué hermoso era aquel templo, cuántas bellezas innumerables. Por encima de su anchura cúpula había un globo que se movía incesantemente y allí resonaba una voz que decía: este globo es el símbolo del trabajo de la humanidad. Yo quise subir al globo y llegué y vi
que en el espacio todo se movía, todo giraba y dije, ¿aquí no hay campanas? ¿No hay bronces? Sí, aquí hay bronces, pero no en metales, en inteligencias. Bronce fuiste tú, fuerte para herir, y con el bronce de la ingratitud te herirán como tú heriste. No te aturdas, sé fuerte para trabajar como lo fuiste para el engaño y la intriga. Lucha y escribe, y cuando tus fuerzas se extingan, ten valor para sufrir el más horrible desengaño. Sentí una sacudida violentísima y me encontré en la hondanada donde había dejado mi cuerpo reclinado sobre una piedra. O sea, le están diciendo, tú fuiste la materia prima de la cual surgimos nosotros, ¿no? Tú trabajas, tu humanidad entera estás trabajando para redimir a la tierra, para purificar tu espíritu. Eres esa materia prima, eres ese diamante en bruto que se va a pulir para algún día llegar a brillar y ser esta sociedad que estás viendo en un futuro. ¿Qué tal? O sea, vaya que hay esperanza, ¿no? Hay esperanza de que todo sea mejor, hay esperanza de que la situación de nuestro planeta cambie. ¿Cuándo? No sabemos. ¿Cuánto nos vamos a tardar? ¿Cuánto nos vamos a tardar en regenerarnos? Primero a nosotros mismos. No podemos empezar por el planeta, hay que empezar por uno mismo, ¿no? No sabemos cuándo la Tierra logre redimirse, ser un mundo regenerado. Yo creo que lo que veo ahí ya era hasta un mundo feliz, pero primero hay que ir paso por paso. No podemos saltar a ser un mundo feliz sin antes ser un mundo regenerado. Así que el largo camino todavía nos espera, pero pues hay esperanza. La visión que tuvo ella es la realidad que todos nosotros estamos trabajando para conseguir. Y bueno, yo creo que aquí le dejamos porque ya nos extendimos demasiado. Todavía quedan muchos capítulos por leer, porque no me van a creer, pero no vamos ni a la mitad. No hemos llegado ni a la mitad. Yo no sé cuántos videos nos vayan a salir de esta novela. Hagan sus apuestas, unos 10, no lo sé. Pero qué extraordinario, ¿verdad? Está resultando una lectura muy, pero muy exquisita. Espero que estén tan fascinados como yo con esta historia. Ya les seguiré contando más adelante. Los que gusten acompañarnos en el taller de análisis literario, pues bueno, todavía están en posibilidades de alcanzarnos. Apenas vamos en el capítulo 50, así es que pueden alcanzarnos y todavía entrar a trabajar. Yo no me resta más que agradecerles por su compañía. Gracias también a los chicos del taller de análisis literario. Ahí seguimos trabajando. Nos vemos la próxima.